desentendido padre del hambre. En los últimos 60 años, o mejor dicho, desde que el interés por comer poco se instituyó, los ayunadores hemos aumentado muchísimo. Antes, no era considerado un buen ejercicio organizar grandes exhibiciones de este tipo de seres en lugares públicos para que fueran vistos por todo el mundo. Era tomado como una ofensa o ridículo, tanto como comer huevos fritos y arroz blanco en los tiempos de mis abuelos, cosa que es hoy, en cambio, un privilegio. Eran otros tiempos en los que se hacía muy difícil ayunar. Me preguntaste cuando crecí por qué afirmaba yo que te tenía miedo. Como era la costumbre de todos y yo no era la excepción, no supe responderte, o por lo menos no fui sincero contigo precisamente por el gran miedo que te tenía. En gran parte porque para fundamentar ese miedo, inclusive ahora que te escribo, necesitaba muchos detalles que son imposibles de reunirlos todos de manera coherente en un alegato despechado, ni tampoco en una carta como esta. Intento ahora contestarte por escrito, puesto que ya estás muerto. Sé que te enterarás de mis ideas, porque aún tus influencias son tan penetrables que sería absurdo pensar que no leerás esta misiva. Mi escritura será incomprensible y desajustada. Al escribir también el miedo me invade. No precisamente por el miedo en sí, sino por sus consecuencias. Tengo sembradas en el tuétano las semillas del miedo que intentaste cultivar en mí desde niño. Y aunque cuando crecí traté de extirparlas, algunas han sobrevivido aún después de tu muerte. Por eso te pido disculpas en mi temblorosa reflexión. No es lo que yo quisiera, pero por lo menos es un intento de valentía. Para ti, padre del hambre, todo era sencillo. Por lo menos en las maneras que tenías de resolver lo que te inquietaba. Hacías y obligabas a hacer a tu voluntad o matabas. Así de simple. Para tu entendimiento absolutista trabajaste fuertemente e hiciste que los que te rodeaban se doblegaran a tus deseos. Esa era una manera muy fácil de establecer la alegría forzada, pues esa era la alegría que promulgabas. Tus hijos, incluyéndome, debían ser felices a tu sombra, y el que no lo era, lo enviabas al reformatorio. Los que ayunaron fueron felices, los que no, murieron en el intento de reformarse bajo tus reglas. Consideraba ser feliz como una obligación más. Fuiste tan generoso que me permitiste estudiar lo que necesitabas que estudiara, que según tú era la libertad que me correspondía. No tuve que preocuparme por el sustento, tú te encargarías. Solamente debía serte fiel y agradecerte el ayuno que me ofrecías. Me pediste gratitud y yo te entregué miedo para hacerte feliz. Te di la simpatía y serví de eco. Eso te fue suficiente para mantenerme lejos del reformatorio. Era tu palabra y ya. Sabías muy bien de qué se trataba el agradecimiento que tus hijos te profesaban, y por tal razón ellos no podían rechazar el universo que le imponías a cualquier precio. Esperabas afirmaciones. No teníamos que hablar. El simple hecho de permanecer en silencio era considerado por ti como la mejor de las afirmaciones. Mis hermanos, los menos ayunadores, se han apartado de ti con ingeniosas formas. Se metieron en sus cuartos a leer o a escribir. Se hicieron adictos a la pintura, a la escultura, al teatro,
a la música y a todo lo que tuviera que ver con las artes, porque son estas las que salvan al ser humano del suicidio, muy a pesar de tu declaración a los intelectuales. Pero los más, incluyéndome, simularon ayunar de la manera que a ti te gustaba y jamás fueron sinceros contigo. Te engañamos de forma franca y oculta. Parecería paradójico, pero es una realidad objetiva diferente a la descrita por el materialismo tuyo. Otros se fueron de tus garras inmediatas, sin saber que los tentáculos de pulpo personalizados a tus intenciones son tan largas que los puedes agarrar cuando te vengan ganas, siempre y cuando sea de tu interés apretarlos. Paralelamente al ayuno, lograste separar a las familias, odiar a los amigos y hasta a los propios padres que profesaban las ideas del Cristo bíblico, de Allan Kardec o del Orula que perseguiste, y que tus hijos, incluyendo a los padres de tus hijos, una espiral envolvente, no les estaba permitido profesar. Era considerado un delito fuera de la ley de leyes creer en algo etéreo e inmaterial. Solo la materia y nada más, aunque estaba constituido y plasmado en el libro que debe regir a cualquier estado. Todo lo contrario. Tú te reías de eso y hacías lo que te viniera en ganas. El opio de los pueblos debía estar lejos, preferiblemente en otra galaxia. Te hice fuerte, lo sé. A pesar de no acercarme a ti, le hice apología al ayuno y me uní a los ayunadores. Esa actitud alimentaba tus basamentos científicos de la felicidad obligada. Nunca permitiste que se optara por la infelicidad. Si te atrevieras a hacer un juicio sobre mí, no te importaría reprochar mi apatía, mi frialdad, mi alejamiento de toda norma impuesta por ti, aunque de manera silenciosa. Me echarías en cara mi traición hacia ti, que me lo diste todo, y me sembrarías, al lado del miedo, la duda y la culpa, aunque ambas son partes del miedo, que ya a estas alturas debía haber echado frutos, sobre todo si yo hubiese aprendido a ser un sembrador más para perpetuar la maldad. Me ofenderías y me minimizarías, como si la culpa fuera mía y tú no tuvieras la menor culpa, con el argumento de haber sido extremadamente bueno conmigo. Tus interpretaciones, analizadas desde el Olimpo, en donde te codeabas con el resto de los dioses, las considero correctas, sobre todo a tu falta de culpa en lo que tiene que ver con nuestro distanciamiento. Sé que no puedo conseguir que reconozcas mi punto de vista. Fuiste y eres demasiado orgulloso para ser empático, pero por lo menos los que ayunamos del otro lado de tu pedestal viviríamos una vida distinta de paz interior al saber que reconociste tu error de constantes reproches y guerras. Esa es mi idealización utópica en este momento de mi vida próximo a los 52. Eres y soy, por lo tanto somos, demasiado viejos para cambiar las maneras. No eres adivino, aunque trataste de mostrarte como tal. Pero tus pronósticos arrojaban que tus presentimientos inferían que yo tenía algo que decirte. Lo supe cuando me enviaste el mensaje subrepticio con tus innumerables súbditos pertenecientes a la corte. Quizás debí decir cortesanos y no súbditos, pero para el caso es lo mismo. Tu mensaje fue completamente sencillo. Yo te quiero para mí. Ahora bien, Padre del hambre, yo siempre dudé de tu bondad para conmigo y te aseguro que mi observación es precisa, casi exacta.
Como buen fingidor que eres, pensaste en todo momento que el resto de los mortales fingían como tú. Y ahí me detengo para decirte que sí, fingíamos para complacerte. O mejor dicho, fingíamos para protegernos de ti. Fuiste demasiado terco para reconocer que entre tú y yo existía un abismo de diferencias fomentado por ti desde el mismo instante que asumiste el papel de Dios, sin valorar en la justa medida que eres tan mortal como el más insignificante de los mortales. Sé muy bien que la opinión que te escribo no corresponde a tus rígidos argumentos. Por lo tanto, una vez más, no estaremos de acuerdo. Puedo decirte que en gran medida soy lo que soy como la ley Moisés, influenciado por ti, sin exageraciones. Ninguno de mis hermanos ha escapado de tus garras. Es posible que si en mi niñez y adolescencia no hubiera tenido tu presencia constante en cada esquina, en cada clase y en cada acto, no hubiera llegado a ser la persona que hoy soy. Pero tú deseabas que fuera otra. Por suerte o por desgracia, estuviste a mi lado, aunque fuera de manera omnipresente, como Dios. Me quisiste convertir en una pieza más del tablero con el cual jugabas, una ficha endeble, temerosa, vacilante, insegura. Si lo hubieses logrado, quizás ahora nos entenderíamos y esta carta sobraría. Yo hubiera tenido tu felicidad como bandera, aunque lo dudo, porque me conozco, me hubiera sublevado ante tu dureza e inevitablemente te diría a la cara las verdades que te mereces, aunque fuera después de tu muerte. Para yo poder compararte con alguien tendría que despojarme de las aberraciones y daños que provocaste. Por lo tanto, no encuentro comparaciones. Te fui conociendo lentamente, no de golpe como suelen ser los encuentros fortuitos. A ti te conocí por las heridas que me provocaste, por tu afán guerrerista y por tus manipulaciones. Me convertí en un gamusino, en una criatura inexistente que decían era un híbrido resultante del cruce entre un gato y un conejo, pero no. Luego comprendí de dónde provenían y el porqué de su existencia. Esto, padre de los ayunadores metamorfoseados, merece una explicación. Si desean conocer la explicación que merece esto, está disponible en Amazon el libro Gamusino, Carta del Ayunador Metamorfoseado al Padre del Hambre. Es una parodia a Franz Kafka que sintetiza todas las vicisitudes que hemos pasado muchos cubanos para intentar sobrevivir de manera independiente en Cuba. Esta parodia, Gamusino, Carta del Ayunador Metamorfoseado al Padre del Hambre, incluye 3 obras clásicas de Franz Kafka: La Metamorfosis, Carta a su Padre y El Artista del Hambre. Disponible en Amazon KDP.